En más información, avanzan las evaluaciones psicológicas de los 54 menores recientemente rescatados obligados a pedir dinero y limpiar los vidrios en semáforos de la capital. La Fiscalía contra la Trata de Personas logró identificar por su idioma materno que 5 son originarios de Nahualá, Sololá, y sospecha que los demás también podrían ser de comunidades vecinas de esa región. Cada víctima será abordada como un caso individual. Los niños están sujetos a un proceso de medidas de protección, mientras se logra un anticipo de prueba, aunque no se permitirá que permanezcan por largo tiempo. Se está programando ahorita la entrevista por grupos a los niños, que los psicólogos nos están informando que ya pueden dar algún tipo de información. La mayoría de ellos está utilizando intérprete para poder platicar con ellos con su idioma natal. El proceso de medidas de protección permitirá determinar el tipo de responsabilidad que tiene cada uno de los adultos involucrados, si existen otros externos al ámbito familiar o si los padres también cometieron el delito de maltrato infantil. Hasta el momento de las entrevistas que se han abordado, por ejemplo, hay un niño que manifiesta de que sí tenía una cuota que vender de un producto que le daba el papá. Entonces, si no, pues recibía agresión o un maltrato, les pegaban. La Fiscalía analizará si la totalidad de los niños provienen de Nahualá y otros aspectos del caso que ayudarán a tomar medidas preventivas y evitar el flujo de niños que provienen del interior del país, utilizados para la explotación laboral. Que la evaluación psicológica nos va a arrojar de alguna manera el grado de afectación que tienen estos niños, producto para nosotros fue sometimiento, porque al final de cuentas el niño no puede decidir y decir yo voy a determinado lugar o yo hago determinada actividad. De las 177 denuncias que han ingresado a la Fiscalía, el 70% son por los delitos de explotación sexual, de las cuales existen 64 órdenes de aprehensión solicitadas. Por una Guatemala en paz, Héctor Chutub y Suseli Contreras. Y hoy arribaron a Guatemala los cuerpos de la familia guatemalteca que fue asesinada en Oklahoma. Sus familiares viajaron desde San Pedro San Marcos para su encuentro. El caso de la madre, migrante guatemalteca, que junto a sus 2 hijos fue asesinada por el padre de los niños, quien a la vez posteriormente se suicidó, llegó al cierre de una fase más. Esta tarde fueron repatriados los 4 cuerpos para ser entregados a los familiares. Desde hacía 7 años que Brenda Ramírez había dejado su hogar en San Pedro Zacatepeque, San Marcos, para migrar a Tulsa, Oklahoma, junto a su esposo William Rolando Fuentes, con quien tuvo 2 hijos, Michelle de 5 años y Franklin de 3. El asesinato se produjo el pasado 26 de agosto. Sin embargo, los familiares de Ramírez señalan que no esperan ningún tipo de investigación, al asegurar que todo fue muy claro y ahora solo desean enterrar los cuerpos de ella y los 2 pequeños que nunca tuvieron la oportunidad de conocer personalmente. Los 4 cuerpos fueron trasladados esta tarde hacia San Marcos, en donde serán sepultados el próximo domingo a las 10 de la mañana. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Diego Marcos. Y en la 5ª entrega de este especial periodístico sobre los inmigrantes que viajan de México hacia la frontera con Estados Unidos, la corresponsal Diana Castañeda de nuestra cadena hermana NTN 24 de Colombia llegó a la ciudad de McAllen, en Texas. Aquí, los detenidos son ubicados en albergues temporales donde pasan varios días para después salir a reunirse con sus familias, pero a la espera de un proceso de deportación. Esta es la historia de una familia salvadoreña que, tras pagar $7,000 a los coyotes, terminaron en uno de estos centros de detención que ellos mismos llaman La Hielera. Luego de cruzar la frontera, los inmigrantes que son detenidos por los agentes de la patrulla fronteriza en la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, son llevados hasta un centro de detención. Jonathan, de 32 años, quien prefiere reservar su apellido y no dar su rostro por seguridad, pasaría 6 días detenido en La Hielera, junto con su hija de 13 años, Cecia. Los 2 salieron el pasado 20 de julio de El Salvador, tras pagar $7,000 a un coyote que los cruzó por México. Lo más tremendo fue cuando llegamos a Reynosa. Conocimos las personas de las cuales se habla, ¿verdad? Muy famosas, cárteles. Es tremendo llegar a manos de personas que no sabemos que si nos van a hacer daño.
Yo como padre de mi hija me sentía muy vulnerable, sentía que en ningún momento la iba a poder proteger. Salió de su país huyendo de las maras, organización criminal que le obligaba a pagar un impuesto de guerra equivalente al 40% de sus ingresos. La decisión de dejar atrás a su esposa y a su hijo menor surgió cuando lo amenazaron de muerte. Entonces llegué a un acuerdo verbal con él de que yo jamás me apartaría de mi hija. Cuando cruzaban el Río Grande, fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Cruzamos la frontera, tratamos la manera de caminar como todos, pero poco íbamos caminando cuando las autoridades nos agarraron. A pesar de este largo y peligroso trayecto hacia Estados Unidos, Jonathan asegura que la peor parte fue llegar a la hielera, como le llaman los inmigrantes al centro de detención de McAllen, debido a las bajas temperaturas y las duras condiciones que deben soportar. Yo creo que no, personas que venían solas en el viaje y que llegaron a ese lugar, se lamentaban de haber llegado, pero cuando un padre llega a ese lugar con un hijo, mi hija tiene 13 años, es muy duro no estar con un hijo y ver de que el hijo de uno está tras las rejas, por decirlo así, está en una prisión donde nunca uno quiere ver a un hijo. Este padre relata que los inmigrantes en este lugar son maltratados psicológicamente. Duermen en el piso, las familias son separadas y no tienen contacto con el exterior. Ahí en las bodegas no hay día, no existe el día ni la noche, todo es igual. No hay ni siquiera un reloj para ver qué tiempo estamos. Solo es un pequeño taco en la mañana con una cajita de leche de 12 onzas. En lo corrido del año fiscal, más de 57,000 menores han sido detenidos sin compañía de un adulto, un incremento que supera el 150% en comparación al periodo anterior. El sector de Río Grande tiene la mayor afluencia de inmigrantes, lo que ha sobrepasado la capacidad de los centros. Podríamos llegar hasta 100 personas en un cuarto de unos 3 metros por 5 de largo o 3 metros por 4. Su hija Cecia recuerda aterrorizada cada uno de los días que pasó en la hielera. El camino que más sentí fue en la hielera porque son 6 días. El castigo, ellos dicen de que es castigo tenerlas ahí y para mí eso no puede ser un castigo porque lo que hacen es empeorar las cosas y dañar a las personas psicológicamente. Esta pequeña asegura que fue separada de su padre y colocada en una celda con más de 100 mujeres. Muchas veces tuvo que pasar hambre, ya que cuando finalmente lograba dormir, entregaban la comida. Una situación difícil de olvidar para una niña de 13 años. Y primeramente sabía de que Dios estaba conmigo en ese momento. Si yo no hubiera estado con Él, no sé qué podría ser. Luego de ser liberados por las autoridades estadounidenses, Jonathan y su hija llegaron al centro de paso Sagrado Corazón. Una imagen de la Virgen de Guadalupe está ubicada a la entrada de este albergue en McAllen. La familia de la persona compra los boletos de autobús y entonces estamos allí recibiéndolos, orientándolos, a veces no saben exactamente a dónde van. El centro comenzó a funcionar desde el pasado mes de junio, ante el aumento de niños y familias que cruzaban la frontera y la falta de atención primaria por parte de las autoridades. Primeramente con aplauso, ¿verdad? Porque queremos que sea una experiencia diferente a lo que han ya pasado. Este lugar es administrado por las Caridades Católicas. Allí trabajan voluntarios las 24 horas, quienes están disponibles para escuchar los duros testimonios de los inmigrantes antes de que tomen un autobús nuevamente, pero esta vez para reunirse con sus familias en Estados Unidos. Tenemos que hacer la pausa, pero regresamos. Y el ministro de Salud admite que será imposible detener el avance de chikungunya. Esto en nuestro país, aquí en Guatemala, así que a usted le interesa. No se vaya, ya volvemos.